que revisar, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, esperemos que en la guía ya tengamos por ahí alguna noción de qué es lo que nos van a evaluar en cada una de estas etapas o en cada una de estas fases. El siguiente, hasta ahí nada más. Ahora, hay otra cuestión que esa sí queda muy clara, de hecho aquí lo dice, en el sistema de apreciación, en el instrumento 1, valoración de conocimientos y aptitudes, dice que es un instrumento de opción múltiple con 4 opciones de respuesta, donde solo una es correcta. Entonces, quienes ya presentaron la evaluación del desempeño docente, pues seguramente ya están familiarizados con este tipo de reactivos. Recordemos que en los exámenes de carrera magisterial, por ejemplo, nos daban una hoja de preguntas y una hoja de respuestas. Y en el cuadernillo de preguntas venía el cuestionamiento, venían las opciones de respuesta, y en la hojita de respuestas unos alvéolos que nosotros teníamos que rellenar con un lápiz HB y ciertas características, y entonces eso era lo que entregábamos. Cuando vino la evaluación del desempeño docente, esto ya se hizo en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que los exámenes se hacían a través de una computadora en un lugar, en una sede de aplicación, y ahí fue donde los maestros se conectaban con su usuario y contraseña, y el sistema les desplegaba o les despliega el instrumento. Aquí, como lo están viendo ustedes en este momento, no es así como se muestra, es una presentación, la pantalla dividida. De un lado viene la pregunta y vienen las opciones de respuesta, y del otro lado es donde contestan. Aquí lo que a mí en lo particular me interesa mucho es que ustedes identifiquen los diferentes tipos de reactivos que hay. Usualmente se utilizan 4 tipos de reactivos. El primero y el más común, y del que hay la mayor cantidad de reactivos, de preguntas, es el reactivo de cuestionamiento directo. Es decir, es una pregunta y 4 opciones de respuesta. Ustedes solamente pueden contestar una de ellas. Ahora, muchas de las preguntas que van a ustedes a recibir se pueden contestar por elemental comprensión lectora. Sin embargo, dependiendo del nivel taxonómico que los elaboradores del reactivo le den a ese reactivo, es como ustedes van a tener que hacer un esfuerzo cognitivo mayor, y no queda solamente en el tema de la comprensión lectora. Tienen que hacer un ejercicio de reflexión. ¿Por qué? Porque de las 4 opciones de respuesta, una sola es la correcta y los demás son distractores. Pero esos distractores tienen que estar diseñados de tal manera que el sustentante no se dé cuenta que son distractores. Entonces, incluso algunas pueden ser respuestas parciales, parciales correctamente, o respuestas incorrectas parcialmente. Es decir, pueden tener la mitad de la respuesta correcta, la mitad no. En fin, entonces ustedes tendrían que hacer un ejercicio de lectura con mucho cuidado, aunque sabemos que de repente ahí nos dicen, es que solamente tienes 3 horas y pasa hora y media y no puedo pasar yo de la pregunta 10, ¿sí? De todos modos, es importante que ustedes, por eso es importante que lean, y poco a poco ustedes se vayan familiarizando con estos ejemplos de los reactivos, y ustedes mismos puedan ir construyendo reactivos que les permitan ir haciendo este ejercicio. Y ahí está el ejemplo. Dice, un docente aplica estrategias didácticas que parten de la experiencia de éxito que compartieron en las reuniones de consejo técnico escolar de las escuelas de la zona. Sin embargo, sus resultados no son los esperados. ¿Qué aspectos debe considerar el docente de esta situación? Y las opciones es desarrollar el sentido de responsabilidad, utilizar materiales de aprendizaje adaptados, considerar las características de aprendizaje de los alumnos, o propiciar ambientes que permitan aprender en la vida cotidiana. Este es un ejemplo muy simple, muy sencillo, y ojo, aquí quienes elaboran los reactivos tienen que cuidar varias situaciones. Que las preguntas sean del mismo campo semántico. Y nosotros estamos observando, por ejemplo, que
La opción A, la verdad es que no tiene nada que ver con las otras tres opciones de respuesta, porque habla del sentido de responsabilidad. Luego, la opción B dice utilizar materiales de aprendizaje adaptados. Ahí ya puede haber un acercamiento porque habla de aprendizaje, la opción B habla de aprendizaje, la opción C también habla de aprendizaje y la opción D también habla de aprender. Sin embargo, aquí habría que tener cuidado. Dos, la opción A y la opción B son opciones de la misma longitud, aproximadamente. Si nosotros midiéramos los caracteres, porque eso es lo que hacen los elaboradores de reactivos, si nosotros midiéramos los caracteres, podemos darnos cuenta que serían la diferencia de 1 o 2. Y los otros dos, las opciones C y D, prácticamente también son de la misma longitud. Por lo tanto, yo discriminaría inmediatamente la opción A, me queda la opción B, C y D, pero por la longitud estaría discriminando la opción B y me quedan las opciones C y D solamente. Pero si me está hablando de que el docente aplica estrategias didácticas que parten de la experiencia de éxito que compartieron en las reuniones de consejo técnico de las escuelas de la zona. Sin embargo, los resultados no son los esperados. ¿Qué aspectos debe considerar en esta situación? Tendría que ver cuál de estas opciones realmente está atendiendo a lo que nosotros trabajamos en las reuniones de consejo técnico de zona. Ya es un resultado que se dio con anticipación, ya estamos hablando de algo que pasó. Todavía tendríamos ahí cuestiones, dudas sobre la C o la D, ¿sí? Sin embargo, ya cuando yo reflexiono un poquito más y me está diciendo considerar características de aprendizaje de los alumnos y entendemos que el consejo técnico es el espacio para determinar acciones que van a beneficiar el aprendizaje de los alumnos y veo que la D, propiciar ambientes que permiten aprender en la vida cotidiana y no me está mencionando alumnos, no está poniendo al alumno al frente del aprendizaje, también la tendría que eliminar. No sé si estoy siendo claro en la forma en que nosotros tendríamos que leer los diferentes tipos de reactivos, maestros. Este es el ejemplo del cuestionamiento directo. Créanme que es uno de los más simples y además el ejemplo es muy simple porque podemos encontrar otros que en los cuatro, se pudiera hablar de aprendizaje, los cuatro tuvieran la misma longitud, los cuatro utilizaran verbos muy similares o los mismos verbos incluso, y eso complica un poco más. Insisto, eso depende a veces del nivel taxonómico que le asigne el elaborador del reactivo. Eso no lo vamos a saber sino hasta el momento en que estemos enfrente de la computadora y estemos contestando el documento. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer mucho y hacer muchos ejercicios de comprensión lectora. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que es el reactivo de elección de elementos. Digamos que este es el segundo más común. El más común es el primero, el de cuestionamiento directo. El segundo más usado en este tipo de evaluaciones es el reactivo de elección de elementos. Dice, los alumnos elaboran una composición gimnástica que se valorará de acuerdo a la variedad de movimiento, la diversidad y creatividad, así como la sincronización de los movimientos. Identifique las capacidades perceptivo-motoras que estimula esta actividad. 1, equilibrio, 2, orientación, 3, ritmo y 4, coordinación. Este ejemplo que les estoy poniendo en este momento está muy sencillo y les voy a decir por qué. Porque solamente tiene 4 opciones de respuesta, pero ojo, puede tener hasta 7, ¿eh? Es decir, aquí en esta columna, en la columna que va del 1, 2, 3 y 4, puede tener hasta 7. Y de esos 7 tendremos que elegir 4. Puede tener 5 y de esos 5 tendremos que elegir 3. Aquí tiene 4 y de esos 4 tenemos que elegir 2. Pero justamente, maestros, ahí es donde viene la dificultad, porque no tenemos en dónde, cómo poder, en todo caso, escribir o anotar. Bueno, ya elegí que definitivamente el que se requiere es orientación
y cuál es el otro. No, no, tenemos que leerlo ahí y interpretar este código de combinación de elementos nos cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Insisto, revisar la combinación de este código nos cuesta un poquito de trabajo. Sin embargo, sí es importante acostumbrarse a ello. ¿Por qué? Porque, les repito, es de los más comunes, es de los que con mayor frecuencia se repiten en este tipo de evaluaciones, ¿no? Obviamente, cuando ustedes sustenten la evaluación, no van a encontrar esta argumentación. Estos son ejemplos que están en la guía para sustentar la evaluación de desempeño docente, el último proceso que se vivió en el 19, en el ciclo escolar 18-19. Son ejemplos tomados de ahí. El siguiente ejemplo es un reactivo de relación de columnas. No es tan fácil que lo vayan a encontrar, sin embargo, es muy probable que los encuentren por ahí, pero también hay que leerlo con mucho cuidado, ¿no? Dice, relaciona los propósitos de educación física en el nivel primaria con el contenido educativo al que pertenecen. Ojo, estos son de Plan de Estudios 2011, ¿eh? No voy a creer que es 2017. Y entonces se hacen dos columnas, y si ustedes se dan cuenta, una columna es con menos elementos y otra columna es con más elementos, precisamente para que esto sirva como distractor. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es asociar los elementos de la columna de la derecha con los elementos de la columna con la izquierda y mentalmente hacer esta asociación que les permita determinar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Estos ya son un poquito más complicados, tanto para quien los elabora. Hay un proceso en el cual se tienen que validar estos reactivos. Otro grupo que no es precisamente quien los elabora, pero sí es alguien que tiene que tener este conocimiento, los tiene que validar. Al final, después de que se elaboran, se validan, pasan por un proceso de revisión de estilo. Factibilidad. De estilo. No es factibilidad, maestro. Ahí le llaman plausibilidad. Cuando un reactivo, como el primero que les presenté, realmente no lo hubieran aprobado porque no es plausible. Es decir, tiene muchos elementos técnicos que no permiten que sea confiable porque es muy fácil podría ser muy fácil de contestar, ¿sí? Entonces, se valoran estos elementos de plausibilidad de los reactivos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es leer, buscar este tipo de información para poder hacer estos ejercicios, maestros. Es importante que ustedes vayan haciendo de manera individual, vayan haciendo estos ejercicios, sobre todo con el nuevo programa, con el nuevo planteamiento del programa, porque aunque las preguntas no solamente están dirigidas hacia los contenidos del programa de educación física preescolar, primaria y secundaria, pero vamos, es como que el instrumento, el elemento que nosotros con el que estamos más familiarizados y que en determinado momento pudiéramos hacer una mayor cantidad de ejercicio, ¿no? Y el otro tipo de reactivo, que es el de completamiento. Yo estoy casi seguro que no lo vamos a encontrar. Realmente es para otro tipo de evaluaciones, quizás con otras asignaturas puede ser, pero en educación física es muy complicado. Vean, ni siquiera en los procesos de evaluación de desempeño docente ni siquiera se utilizó este reactivo, pero este tipo de reactivo, pero sí lo comparto con ustedes, ¿no? Igual van dejando espacios para que el sustentante complete con una palabra o con una letra que falte, complete la oración que sigue. Y también ahí es un poquito complicado porque hay que hacer las combinaciones, mentalmente hay que hacer las combinaciones para que esto pueda resultar y podamos encontrar la respuesta. Yo creo que de estos no debemos preocuparnos demasiado, no habrá mucho de ese tipo de preguntas, porque además se cae en un nivel taxonómico muy elemental, muy básico. ¿Por qué? Porque tendrían que ser entonces, o sea, es de conocimiento nada más.
no es de aplicación y lo que en estos instrumentos se evalúa es la aplicación del conocimiento que tiene el docente. Si caemos en que se complete una oración, por ejemplo, un aprendizaje esperado que le veo poco productivo, que nos aprendamos de memoria los aprendizajes esperados y que en un reactivo me pregunten en la redacción de un aprendizaje esperado, pues es un conocimiento que no me lleva a nada, ¿no? El conocimiento es cómo atiendo y cómo resuelvo yo ese aprendizaje esperado. Entonces, el memorizarlo, pues es un nivel realmente muy, muy bajo que no tiene caso estudiarlo. Luego, los de ordenamiento, ese puede ser que sí haya alguna posibilidad, sí podemos tener algún reactivo de ordenamiento. Sobre todo, cuidado con esto que les voy a comentar, maestros. Con los procedimientos que nosotros tuviéramos que hacer, por la redundancia, al implementar un procedimiento ante una situación de maltrato o abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no abramos esos ojotes, no nos asustemos, van a venir ese tipo de preguntas y no están fundamentadas en el protocolo de actuación de SEIEM, no, son documentos nacionales. Por ahí ahorita al final les voy a compartir otro documento que a lo mejor ya lo tienen ustedes, pero yo lo recibí hoy en la mañana. Y ya vienen por ahí algunas otras orientaciones, creo que esto ya va tomando un poquito más de forma. Entonces, cuando les preguntan o cuando les dicen, ordena el procedimiento que debe realizar el docente de educación física para atender para dar seguimiento a un caso de maltrato infantil con alumnos de quinto grado. Y entonces ahí les van a poner los cuatro o más elementos que se tienen que configurar y ustedes tienen que hacer esa ruta. ¿Sí? Entonces, sí puede haber 2, 3 reactivos, no sé cuántos, pero sí puede haber algunos reactivos con esta característica, ¿no? Entonces, ahí hay mucho cuidado, pensar en cuando comencemos a estudiar esta parte de cuestiones normativas que van así, en orden, pues habría que ir revisando el procedimiento, cómo se realiza, ¿no? Y bueno, esto es con relación a los reactivos, maestros. Me voy a regresar un poquito. Esto es con relación a la configuración de los reactivos. El otro aspecto dice evaluación y exposición de la práctica educativa, entrevista estructurada de tipo panel que será valorada a través de una rúbrica con 4 niveles de desempeño. Miren, no me lo crean y tampoco lo tomen como como algo cierto. También hoy se dejó entrever que probablemente este proceso, este momento, no se lleve a cabo por las condiciones en que vamos a continuar para estas fechas. Pero de todos modos, más vale estar preparados. Y entonces, miren, la rúbrica, maestros, jamás la vamos a conocer. Yo creo que es un desacierto. Ojalá que en este momento, que ya es otra administración, pudiéramos tener acceso a esta información, a la rúbrica. Esta tampoco es la rúbrica del desempeño pasado, pero es un ejemplo que yo les quiero compartir. Generalmente las rúbricas las hacen a partir de, obviamente, también en este caso, a partir de los indicadores del documento que revisamos, que les comenté hace un momento. De ese documento. Y entonces, de ahí se hace una base y se van determinando las situaciones que se tienen que evaluar y cómo se van a evaluar. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la indicación, porque la indicación muchas veces la copian tal cual y tal cual dejan el nivel más alto, es decir, el nivel 4, ¿sí? Y aquí dice, ejemplo de rúbrica, niveles de desempeño por elementos. Y vamos a ver, dice, las actividades planeadas favorecen el logro de los aprendizajes esperados de los alumnos.
¿Cuáles son las estrategias que consideran en la planeación de las actividades de aprendizaje? Y aquí dice, menciona más de 2 estrategias vinculadas a las actividades de aprendizaje y explica cómo favorecen el logro de los aprendizajes esperados. Fíjense, porque por eso dice niveles de desempeño por elementos. Y entonces aquí dice que menciona más de 2 estrategias vinculadas. Es decir, si el sustentante menciona más de 2, va a alcanzar el nivel 4 y explica, además, cómo favorecen al logro de los aprendizajes esperados. Aquí hay que explicar. Aquí hay 2 elementos que tenemos que tomar en cuenta, o más bien 2 circunstancias. Los elementos y la explicación, ¿vale? Para alcanzar el nivel 4. Vamos al nivel 3. Menciona al menos 2 estrategias vinculadas con las actividades de aprendizaje para el logro de los aprendizajes esperados. O sea, aquí solamente las tiene que mencionar. Si solo las menciona, alcanzará un nivel 3. Nivel 2. Menciona estrategias sin vincularlas con las actividades de aprendizaje para el logro de los aprendizajes esperados. O sea, si el aprendizaje esperado me está hablando de, tiene que ver con integración de la corporeidad, pero mis estrategias didácticas hablan de iniciación deportiva y solamente pongo trayectoria de pases o estrategias para anotar a gol, ¿no? Pero ese no se está vinculando con mi aprendizaje esperado, pero mencioné 2, entonces se va a nivel 2. Y el nivel 1 menciona actividades de aprendizaje sin vincularlas con estrategias, menciona actividades de aprendizaje sin vincularlas con estrategias. Mucho cuidado aquí, maestros. Una estrategia didáctica es el juego modificado. Esa es la estrategia didáctica, ¿vale? El diseño o la práctica de las trayectorias de desplazamiento de los alumnos es la actividad. Y ese conjunto de actividades me van a llevar a la estrategia. Entonces, si yo solamente pongo en mi nivel 1, que solamente pongo que los alumnos van a practicar pases de la pelota, pues está bien. Y alguna otra actividad, pues sí tengo 2 actividades de aprendizaje. Pero no estoy mencionando la estrategia. En el nivel 2 menciono 2 estrategias, pero no tienen nada que ver con el aprendizaje esperado. En el nivel 3 menciono por lo menos 2 estrategias que sí están vinculadas con el aprendizaje esperado. Y en el nivel 4 menciono más de 2 estrategias, pero además explico cómo favorecen el logro del aprendizaje esperado, ¿sí? Entonces, maestros, entiendo y me queda claro que nosotros los docentes de educación física nos cuesta mucho trabajo arrastrar el lápiz o picarle las teclitas. Ni modo, aquí hay que hacerlo, maestros. Aquí hay que hacerlo. Y ahorita les voy a mostrar otra, es la misma rúbrica, pero el nivel de desempeño está estructurado de diferente manera. Entonces, aquí habría que practicar mucho qué es lo que yo tengo que contestar en estos instrumentos de respuesta construida. Estos son los instrumentos para evaluar las respuestas construidas. Entonces, si mi respuesta es un sí, un no, una frase, un enunciado, una oración, un párrafo, realmente no le damos muchos elementos al evaluador para que pueda dar un nivel 4, ¿sí? Pero sobre todo, leer con mucho cuidado la indicación, porque muchas veces la indicación que se da es lo que prácticamente configura el nivel más alto. Entonces, no nos vayamos hacia abajo. Si la indicación es explique las razones por las cuales usted utiliza una lista de cotejo, o explique las razones por las cuales utiliza los instrumentos de evaluación tal y tal. Hay que explicar, no decir utilizo lista de cotejo, rúbrica y análisis de desempeño. No, solamente estoy citando instrumentos, no estoy explicando por qué los utilizo o cuáles fueron mis resultados, ¿sí? Bien,
Ahora, ejemplo de rúbrica, niveles de desempeño por niveles taxonómicos. Y esta es la diferencia que yo les decía. Dice, ¿de qué manera las actividades planeadas responden al enfoque didáctico de la asignatura, sistémico e integral de la motricidad? Nivel 1, menciona las actividades planeadas desvinculadas del enfoque pedagógico de la asignatura. Es decir, ahí están las actividades. Si nosotros vamos a las orientaciones didácticas del programa, ahí hay un montón de actividades y yo menciono 3, 4 actividades y se acabó. Nada más las menciono. Pues voy a tener un nivel 1, obviamente, ¿no? Pero en el nivel 2 dice, describe las actividades planeadas. Entonces dice, que los alumnos participen en rallies, tal, y tal. Y entonces yo explico, yo describo ese rally. Es un rally con 6 estaciones, los alumnos van con 6 estaciones, si es contrarreloj, vamos a utilizar tarjetas, en fin. Ahí hay una descripción. Y luego explica la relación entre las actividades planeadas y por lo menos 2 de los elementos del enfoque pedagógico de la asignatura: la intervención pedagógica de la educación física, la interacción de las capacidades, habilidades y destrezas que promueve la educación física, la planificación, ¿sí? Cómo estas estrategias o estas actividades se vinculan con los elementos del enfoque sistémico integral de la motricidad. Ahí estoy explicando. Y el nivel 4 explica cómo, o sea, no, yo nada más explico la relación, explica cómo tiene un nivel más alto. Entonces, si ahí estamos viendo 3 niveles taxonómicos, pero el otro es explica cómo, ¿no? Aquí nada más explica la relación que hay entre las actividades y algunos de los elementos, algunos 2 por lo menos, de los 4 elementos del enfoque sistémico integral de la motricidad. Y en el otro explicamos cómo las actividades planeadas responden a los 4 elementos, no nada más a 2, sino 4 elementos del enfoque pedagógico de la asignatura, la intervención pedagógica, en fin. Para el logro de los aprendizajes esperados abordados en las unidades didácticas. ¿Sí? Aquí hay muchos más elementos. Entonces, insisto, hay que leer con mucho cuidado la instrucción. Estos son ejemplos nada más, son ejemplos muy sencillitos, muy incipientes para que ustedes vayan pensando de qué manera, porque si ustedes le están invirtiendo estas tardes, obviamente yo espero en este momento haberlos inquietado un poco o mucho para que inmediatamente se pongan a revisar, se pongan a estudiar. Y ojo, este ejemplo, por ejemplo, ya es parte de el plan 2017 con el cual estarán elaborados los instrumentos de evaluación. Entonces, a ver, ¿qué tanto conozco el enfoque? ¿Qué tanto conozco el eje? ¿Qué tanto conozco los elementos pedagógico-didácticos? ¿Qué tanto conozco, si soy de primaria, cómo está trabajando preescolar, cómo está trabajando secundaria? En fin, todo esto, ¿no? Olvídense, maestros, para esto, ¿sí? Para esto no hay actividades relevantes, no hay proyectos departamentales, no en su argumentación, en todo esto que digan, hablen de proyectos departamentales porque a nivel nacional no existen. Es una prescripción local, muy interesante, muy productiva, pero para sustentar una evaluación que con características nacionales, pues hay que sujetarse a lo que nos plantea el programa, ¿sí? Por ejemplo, les decía de la parte de la normatividad para la atención a casos de maltrato y abuso sexual, hay documentos nacionales. No tiene caso echarnos de cabeza con el DCIEM porque no nos van a preguntar sobre el DCIEM. Pueden ser muy similares, pueden parecerse mucho, pero el que tiene validez es el nacional, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que en términos generales sobre este asunto de los reactivos, sobre la rúbrica, es lo que les tenía preparado, maestros. No hay más información, créanlo, en este momento no hay más. Esperemos que cuando se publique la guía, pues haya más información, venga un poquito más nutridita la guía y nos puedan aportar elementos, ¿no? El otro documento que les quiero compartir, ¿se ve este documento? Ahorita estás con el mismo.
Juan. Estás con Es el el mismo. mismo. Necesitas dejar de Está con la misma compartir rúbrica. y luego abrir el otro, Juan. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de compartir? Deja de compartir ahorita, ponle dejar de Ok. compartir y ahora vuelve a presentar ahora. Presentar ahora una ventana y le das clic al otro documento que tienes ya abierto. Ok. Entonces, tengo que abrirlo primero. Primero ábrelo, luego presentar ahora y luego una ventana. Mientras el maestro se prepara, ¿qué tal? Ya los vi con la boca abierta y con la angustia total, o ya más claros en esta construcción de los reactivos. ¿Cómo ven la información? Yo tengo una duda. A ver. Profe Juan, saludos, buenas tardes. Hola, maestro Juan Carlos. A ver, ¿ya ahí ya se ve? Sí, ahí ya se ve. Ok, no sé si ya les haya llegado este documento. Es un documento de 24 cuartillas, dice material de apoyo para el proceso de promoción horizontal, instrumento de valoración y recursos personales y práctica educativa. No, todavía no, bueno, por No, ahí. ok, miren, aquí el problema que yo le veo a este documentito es que es una fotografía, no es el PDF como tal, es una fotografía y entonces tiene muy baja calidad, pero además no permite ingresar a los links, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está, ahorita se lo mando a la doctora y pues hay que teclear los links y descargar toda la bibliografía que viene aquí. Es un documento del CENTE, entiendo que el CENTE pues también ahí le anda metiendo mano ahí haciéndole manita de cochino a la coordinación nacional y yo espero que ya estos sean visos de lo que se espera. Ya lo estuve revisando y está como que no está muy claro cómo está estructurado, pero bueno, por lo menos ahí hay una bibliografía bastante extensa que conviene tenerla, ¿no? Conviene descargarla. En un ratito se las envío. Perdón, Juan Carlos. Sí, profe, disculpe por interrumpirlo. En los dos últimos ejemplos que usted nos mostró, ¿estaba haciendo referencia a las tareas evaluativas del proceso anterior o son similares? Es algo parecido, Juan Carlos. Okay. Es algo parecido, porque acuérdate que el proceso anterior era del Plan de Estudios 2011. Ajá. Y ahora es un ejercicio que yo hice para aplicarlo a los maestros, justamente a los maestros de la 1. Se los apliqué ya hace más de un ciclo escolar, pero está adaptado prácticamente, porque bueno, yo tuve la oportunidad de conocer la rúbrica exactamente, y bueno, desde el diseño, ¿no? Me tocó diseñar esa rúbrica con la que se evaluó a los maestros, y esa la adapté para un diagnóstico con todos los maestros de la 1. Sí. Ok, profe, gracias. Sí. Jóvenes, ahorita es el momento de que, pues si algo por ahí no quedó claro en relación a los reactivos, en relación a esto que hablaba Juan Carlos, pregunten, o sea, me van a hacer esa pregunta, tengo que escribir, o sea, ¿qué quieren preguntar ahí? ¿O están tan angustiados porque todo era nuevo? Cuento una, cuento dos, cuento tres, y a la de tres ya no doy preguntas. No, no es cierto. Yo creo que, bueno, para darles chance a que estructuren alguna pregunta si es que la tienen. A lo mejor yo estoy induciéndolos a generar preguntas y todo ha quedado suficientemente claro. Muy buena la forma en que nos explica el maestro Juan, quién más que él que ha estado pues al frente de una tarea que se hacía en Ceneval y que pues lo practicó tanto que más faltaba que no nos pudiera dar esta orientación tan clara. Yo creo que sí es importante que ustedes conocieran esta parte. Sí, Ángel es muy similar al de admisión, ¿verdad, Juan? Al que presentaron los de admisión. Es muy similar. El último ejercicio, ¿verdad, Ángel? Entonces, porque sí, efectivamente, bueno, los que son más recientes en haber participado de procesos evaluativos de UCICAM, sí, obviamente, pues están familiarizados con el instrumento, pero hay muchos maestros, pues que no hemos presentado evaluación hace muchísimo tiempo, entonces,
Digo, me trajo Juan ¿Mande? Carlos, de ahora que estuve participando también con invitación de él en relación a la construcción de reactivos, ¿no? Y que pues sí me percaté de que no es nada sencillo, de que no es fácil que nos aprueben un reactivo y que pues si ustedes vieron ahí estas indicaciones que poníamos abajo, pues son las orientadoras para decir de dónde saqué este asunto, ¿no? Pero los formatos, la estructura de cada uno de los tipos de reactivos, pues nos deben de dar la pauta, como ya lo señaló Juan, para que tengan ustedes al menos un tip. Ahí ya les manejó un tip, por ejemplo, en el primer reactivo, ¿no? Esa dimensión se refiere al número de palabras o letras que integran el documento y se mide de acuerdo a la vista, ¿sí? Si está medido de que mide lo mismo exactamente, termina la A con la arriba y la de B con la abajo, o sea, esa es una medida, esa extensión de letras, de palabras, tiene una orientación que dan al menos ahí donde estábamos en Ceneval, nos decían cómo se tenía que elaborar esta respuesta para que nosotros la midiéramos y teníamos que estarla ejecutando de tal manera que aparte de que fuera un distractor, como bien lo manejó Juan, pues que estuviera con una medida. Al principio a lo mejor cuando haces los primeros ejercicios no le entiendes, pero ya después lo vas ejercitando y empiezas a tener a lo mejor una experiencia, no necesariamente un éxito, pero sí una experiencia. Pero aquí para ustedes yo creo que esto les dio un buen tip para que así lo identifiquen. Ya les habló de cómo a lo mejor hacer esta relación entre las cuatro opciones que les dieron y al menos ese es un tip. Pero bien dijo, la lectura es lo primordial. Quien no lleva lectura, aunque sepa cómo está estructurado un reactivo, pues no le va a encontrar la O por lo redondo porque pues si no sabe, no sabe. O sea, el que sabe, sabe y el que no sabe, pues igual. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué nos queda? Más que hacer este tipo de revisión de documentos que pues ya les he estado compartiendo y que ahorita Juan, bueno, nos complementa con este documento y pues a hacer ejercicios. Más adelante, Juan, no sé, en las siguientes intervenciones que nos pudieras echar la mano, hacia dónde estaríamos dirigiendo tu participación. Sí, mira, Mari, a mí francamente me gustaría tener un poquito más de información sobre este proceso. Tengo entendido por ahí que ya surgió la guía de promoción. De promoción vertical. Vertical. No, me acabo de enterar hace media hora que ya se publicó, la voy a buscar y creo que eso nos va a poder dar una idea de cómo va a venir la guía para la promoción horizontal. Puede ser. Sin embargo, yo insisto, maestros, este documento que ya le envié a Mari, que es del CENTE, trae mucha bibliografía. Hay que descargar esa bibliografía. Yo les sugiero que la descarguen y la comencemos a leer y los que ya presentaron evaluación del desempeño docente, acuérdense que el primer año fue un caso y era un caso y se le llamaba reactivo madre. Y de ese reactivo madre se desprendían una serie de reactivos, ¿no? Eso causó mucha polémica, hubo muchos problemas, fue muy complicado. Y entonces lo que optó la institución, en este caso la Coordinación Nacional y el Instituto Nacional para la Evaluación, fue cambiarlo por reactivos independientes. Y entonces esto dio la posibilidad de que se hicieran muchos reactivos y la mayoría son de cuestionamiento directo. Entonces, ahí no hay más que ponerse a leer, maestros, y ¿qué es lo que yo les sugiero? Imaginen los casos, porque no les van a preguntar, por ejemplo, cuáles son las capacidades perceptivo-motrices, y les van a dar 4 opciones de respuesta, les van a poner, por ejemplo, velocidad, salto de longitud, equilibrio y resiliencia, ¿no? O sea, creo que está muy clara la respuesta, ¿no? No van a encontrar preguntas como esa. Más bien, les van a poner un aprendizaje esperado. Para atender el aprendizaje esperado, tal y tal, de educación preescolar, ¿qué actividades qué actividades qué actividades debe realizar el docente
para desarrollar las habilidades perceptivo-motrices. Ahí ya no está tan fácil, ¿no? En primer lugar, tengo que saber cuáles son las perceptivo-motrices, ¿no? Y luego, si realmente el aprendizaje esperado es de preescolar, para que yo tenga más o menos una idea de qué actividades corresponden a preescolar, ¿sí? Porque ahí no me van a poner ya 4 actividades de preescolar, un cuento motor, una ronda, un circuito de acción motriz o X, ¿no? A lo mejor con más elementos, un circuito de acción motriz con 3 estaciones, okay. Digo, entonces, la pregunta está planteada en base a un supuesto, en base a un caso. Entonces, no tiene caso que yo me aprenda de memoria el programa si lo que yo tengo que hacer es resolver en ese momento una situación X que me está planteando que tengo que resolver de manera, ¿cómo se llama? De manera supuesta, ¿no? De manera imaginaria, tengo que responderla y tengo que ver cómo la voy a estructurar. Entonces, pues esa sería la idea, maestros, esa es la idea. Y yo creo que en la medida en que vayamos teniendo más información, pues podemos ir construyendo, ¿no? Podemos ir construyendo No tengan duda, y yo también les sugiero que vayan construyendo una secuencia didáctica, ¿sí? Váyanla construyendo, váyanla diseñando. ¿Por qué? Porque no sabemos, ahí dice, en el cuadrito que viene en la convocatoria, dice que ustedes se van a evaluar con es un instrumento de respuesta construida, ¿no? Entonces, muy probablemente, a ver, maestro, ¿cómo resuelve usted tal aprendizaje esperado? O usted ya hizo tal, una secuencia didáctica, y si no la tenemos, y si nos preguntan sobre esa secuencia didáctica que ya debimos tener elaborada. Ahora, váyanse por 2 rutas, maestros. Porque acuérdense que este procedimiento es in situ. In situ estamos dando clases en línea con una plataforma televisiva que no está, al menos en secundaria, que es el nivel que yo atiendo, no está atendiendo aprendizajes esperados. Es una mezcolanza de los aprendizajes esperados del perfil de egreso con los aprendizajes esperados de las orientaciones didácticas, y diseñan un énfasis, pero en el papelito dice que es un énfasis, pero cuando lo presentan los conductores o los docentes en los programas, dicen que es el propósito, y luego viene el programa. Entonces, si esto es in situ, no sabemos si tendrá que ser una secuencia didáctica con los programas que nosotros estamos viendo en la televisión, o algo que nosotros podamos generar con los aprendizajes esperados que tiene establecido el programa. Entonces, hay que irse por las 2 rutas, hay que irse por las 2 vías. Y algo en lo que todos hay que reconocerlo, hay que decirlo, Mari estará de acuerdo conmigo, el otro día la escuchaba y estamos muy de acuerdo. La debilidad mayor que tenemos, maestros, es en los procesos de evaluación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claros qué es una estrategia de evaluación y qué es un instrumento de evaluación, qué son actividades de evaluación, ¿vale? Porque muchas veces, o al menos en los procesos anteriores, ahí era donde estaba la mayor carga y era en donde los maestros estaban mucho más débiles, ¿vale? Habría ahí que revisar y meternos de cabeza. Con mucho gusto les enseñamos o tratamos de compartirles cómo elaborar una lista de cotejo, un análisis de desempeño, una rúbrica. O sea, no con la idea de que den el pantallazo, sino de que ustedes puedan argumentarlo, algo muy sencillo, no necesitan hacer cosas extraordinarias. Una lista de cotejo, que es el instrumento más sencillo, acompañado de una estrategia, de una buena estrategia y sus actividades, y con el argumento que ustedes escriban, estamos del otro lado. Insisto, sí sé que la rúbrica pues no está fácil, no es nada fácil, es complicado, hay que tener ese ensayo y error, y a lo mejor en un ciclo escolar sacamos una rúbrica y no nos da tiempo, pero podemos sí hacer una lista de cotejo, explicar una estrategia de evaluación, en qué momento, explicar nuestros propios resultados
Y ojo, estoy hablando de explicar, no nada más de mencionar, pues una lista de cotejo y ya. Pero los indicadores están atendiendo al aprendizaje esperado, porque los indicadores los tenemos que sacar del aprendizaje esperado, ¿sí? Indicadores de proceso, indicadores de producto. Y ahí dice en el programa qué es lo que esperamos que hagan los alumnos y qué es lo que el maestro está viendo que están haciendo los alumnos, ¿no? Y cuáles son las evidencias que el alumno tiene que presentar como parte de lo que él aprendió. Entonces, ahí es donde creo yo, de la parte de la planeación didáctica, que es donde tendríamos que echarle un poquito más de carnita al asador. Yo creo que yo ahí dejaría mi comentario, Eminencia, con la idea de que los maestros se preocupen. Yo no sé si los siguen preocupados, pero pues todos vamos a entrarle, ¿no? a la evaluación y de verdad, con mucho gusto, les apoyamos, les ayudamos y yo espero que estos años de experiencia sirvan de algo. Por su atención, muchas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias, Juan. Yo creo que pues empezaste a ponernos en el estado óptimo para ocuparnos en el hecho de empezar a revisar documentos. Segundo, bueno, con la dirección que seguramente tú tendrás todo ese tino para llevarnos adecuadamente, iremos a lo mejor haciendo ejercicios, construyendo en alguna tarde, antes de que se nos llegue el agua al cuello de lo de la evaluación, para que con un ejercicio que los maestros realicen al respecto de cualquier tema que abordemos, pues sea de orientación para cualquier documento que elijan, ¿no? Entonces, esta parte quedaría pendiente, muchachos. Ya las actividades están muy cargadas de aquí al viernes. Estamos, de verdad, hoy, por ejemplo, ya que los atendí por el ofrecimiento que les di, porque además ya tenía invitado a Juan, y créanme que, pues yo creo que nos ha dejado muy alertas en relación a por dónde entrarle, cómo empezar, en qué debo de estar consciente y no empezar a hacer una revisión de documentos con aras de memorizar, porque yo creo que si empezamos haciendo este ejercicio, yo creo que vamos a estar erráticos, ¿no? Entonces, vamos a proceder a realizar un estudio con base a ejercicios como lo que nos acaba de poner de reactivos, para que con ello podamos tener mejor posición para enfrentar una evaluación de la que todavía pues hay incertidumbres en relación a los documentos y a los formatos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para que demos por concluido pues esta intervención del día de hoy. Sí, Lalo, ¿querías preguntar algo, mijo? Tengo una duda, porque mencionó que es probable que se cancelara lo de valoración de recursos y práctica educativa. Lalo, no te escuchamos. Si te quitas los audífonos, Lalo, a lo mejor a ver. ¿Me escuchó? No. Lo quité. No me Hay un poquito más, pero aún todavía está muy bajito. Es que mi compu. Fíjate que no te escuchamos bien. Es su compu, dice. A ver, dígame otra vez. Es mi compu, ya me deberían comprar otra. Hay que hacer una rifa. Ahorita se la compro, pero... ¿Qué tal si mejor lo escribes, Lalo? Porque en verdad no te escuchamos, mijo. Nada. Mientras, si alguien quiere participar, mientras Lalo construye. Adelante, Pablo. Construye en el chat lo que quieres, Lalo, y mientras Pablo quiere participar. Adelante, Maestra, Pablo. Buenas tardes, maestro Juan. La guía que nos estaba mencionando sobre carrera, ¿nosotros la podemos descargar o tiene que ser directamente por otro medio? ¿Sí me escucharon? ¿A cuál guía te refieres, Pablo? Porque ya les mandé el documento que estaba mencionando en el grupo. Profesor Juan Manuel. Ya se los puse en el grupo. A ver, profe, mencioné que hoy se publicó la guía para la evaluación, para la promoción vertical. Ajá. Esa, seguramente hay que entrar a la página del OSICAM y seguramente buscándole ahí la encuentran, ¿no? La otra okay. Guía que no sé si es la que les mostré, la del CENTE, ¿a esa te refieres? A la del CENTE. Ándale, esa es la que me está...
Esa es la que estaba preguntando, de la que salió del CENTE. Hace un momento. Ya se las subí al grupo, Pablo, ya está en el grupo Ok. de promoción. Ajá. Ok. Sí. Muchas gracias. Gracias. Dice Lalo, dijo que es probable que se suspenda la parte de valoración de recursos y práctica educativa por el contexto en el que nos encontramos, Juan. Ese es el comentario de Lalo. O la entrevista por colectivo docente. ¿Qué es lo que se suspendió? No, O que se podrá suspender, perdón. se podrá suspender la entrevista. Ah, ok. La entrevista es la que se puede suspender. ¿Sale? Por el contexto de Por el contexto en el que estamos, exactamente. Es la que puede. Ajá. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O quedamos en cara de Juat? ¿O quedamos en cara de Juat? Bueno, pues si no hay más dudas, si no hay más preguntas, de todas maneras les pido que si después de cerrar la computadora por ahí a la mente les viene algo, no hay problema, mándenme las preguntas, yo se las genero a Juan en el chat personal que tenemos, lo voy a integrar, te voy a integrar más bien, Juan, al chat del grupo, para que si surge alguna pregunta la generen ahí en el WhatsApp y en la posibilidad que tenga Juan, pues nos va ayudando contestándola, ¿no? Sí, Juan, ¿estarías de acuerdo? Está bueno. Bueno, entonces te integro en el chat de Nunca le he dicho que no a nada, doctora. No me dice a nada que no le voy a pedir algo, pero bueno, ay, sí. Pero bueno, chicos, pues vamos a ir cerrando este momento, esperando que pues lo que se haya tratado el día de hoy haya sido de gusto, de agrado, de beneficio. Y habla, bueno, Ángel dice, yo quisiera agradecerle al maestro Juan, que fue muy nutritiva la información. Gracias por el apoyo que nos brindan, que tengan bonita tarde. Gracias, Ángel. Es un placer de veras, como siempre, a compartir con ustedes la tarea y la oportunidad de que ustedes, con alguna pequeña ayuda nuestra, pues salgan adelante. Ojalá y así pudiera ser. ¿Alguien más para cerrar esto? Yo, maestra, muchas gracias, maestro licenciado. Muchas licenciado, gracias. Gusto verlo. Muy buenos tips. Yo también ya me quiero poner el pelo como tú, pero no me dejan. Dice que ya soy calvillo, pero de apellido. Y como soy una persona muy especial, pues también con este confinamiento he llegado a ser una persona muy espacial. Está bien. Luego te recomiendo mi peluquero, Nico. Cuídate. Correcto. André, pues, muchas gracias. Bueno. Saludos a todos, jóvenes. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Estaremos compartiéndote pues los momentos en que podamos reunirnos. Y gracias. Yo creo que, chicos, pues para que también nos den la oportunidad de organizar un poco más la información por la cual debemos partir, pues a lo mejor aún estando en vacaciones podemos irles generando algún documento para que quienes tengan el ánimo de en algún momentito libre ocuparse de revisarlo, pues ya estarán disponibles en cuanto tengamos algo que les favorezca. Pues si no hay otra cosa, pues muy buenas tardes, muchas gracias Juan, muchas gracias amigos por estar compartiendo este espacio y nos estamos viendo en la primera oportunidad, ¿vale? Muchas gracias, maestra. Cuídense mucho. Gusto verlos. Gusto verte, Tacho. Cuídense. Gracias, bro. Cuídense. Muchas gracias. Johnny, gusto verlos a todos. Saludos. Adiós. Gracias, que estén bien. Gracias, Peri. Gracias, que estén bien.